Derescope está orgulloso de ofrecer el balón de contrapulsación aórtico CS300 con software de IntelliSense. El CS300 es el único balón de contrapulsación aórtico que combina sofisticados algoritmos fisiológicos con la velocidad de sensores de presión de fibra óptica y la calibración automática instantánea. Unidas con el Catheter Sensation 7 French VIA, el sistema brinda rapidez en la terapia, una veloz adquisición de señal con constante consistencia y fluidez de las ondas de presión arterial, rapidez de adaptación a los cambios en el ritmo cardíaco y la facilidad de uso para los especialistas. El pequeño Catheter 7 French es mejor para el paciente, reduciendo potencialmente complicaciones vasculares. En suma, el CS300 es el único balón de contrapulsación aórtico con la flexibilidad de ser utilizado no solo con el Catheter Sensation de fibra óptica, sino también con uno convencional o uno pediátrico. Los beneficios del algoritmo IntelliSense se aplican a pesar de una fuente de presión de fibra óptica o convencional. Desde el laboratorio de caterización hasta la sala de operaciones, cuidados intensivos e incluso transportes de emergencia, el CS300 ofrece una terapia óptima. Gracias a que el CS300 examina regularmente los eventos fisiológicos claves en el electrocardiograma y las ondas de la presión arterial, es posible adaptarlo rápidamente a las características de un paciente y personalizar los cambios de ritmo en lugar de imponer medidas preestablecidas. El CS300 simula un ayudante experimentado, permitiendo a los especialistas tener mayor tiempo para concentrarse en el paciente. El software de IntelliSense posee 5 componentes: selección automática de configuración e inicio, tiempo de inflado y desinflado automático, opción manual para ajustar el tiempo de deflación, CardioSync 2 con R-Track, y cuando es usado con el Catheter Sensation 7 French, el CS300 es el único balón de contrapulsación aórtico en brindar una calibración en vivo con sensores de presión de fibra óptica. El software de IntelliSense permite al balón de contrapulsación aórtico monitorear y adaptarse constantemente al ritmo del paciente para brindar un óptimo seguimiento. La calibración automática instantánea de la fuente de presión simplifica la labor de los especialistas a solo insertar el catéter e iniciar la contrapulsación. El CS300 calibra automáticamente el sensor de presión de fibra óptica en el paciente y lo recalibra cada 2 horas o antes si las condiciones del paciente o del ambiente cambian. Normalmente, el catéter intraaórtico se inserta a través de la arteria femoral izquierda o derecha. El balón se posiciona en la aorta torácica descendente. Con esta mejor colocación, solo destila hacia la arteria subclavia izquierda. El ritmo de la bomba debe estar correctamente sincronizado con el ciclo cardíaco. Para lograr máximos beneficios, el CS300 monitorea los eventos del ritmo cardíaco de cada paciente. La inflación es iniciada con el comienzo de la diástole, la cual es representada por la hendidura dicrótica en la onda de la presión arterial. La inflación del balón es sostenida en toda la diástole y deflectada en o justo antes de la aparición de la sístole. Luego es retenida durante el estado de deflación de la sístole. Al inicio de la diástole, cuando el balón se vuelve a inflar, la profusión coronaria se incrementa por el aumento de la presión sanguínea durante la fase diastólica del ciclo cardíaco. El incremento en la presión aórtica envía más sangre a través de las arterias coronarias. Mientras la presión sanguínea aumenta durante la diástole como resultado de la inflamación del balón, la misma disminuye durante el movimiento sistólico a causa de la deflación, y el trabajo del ventrículo izquierdo es correspondientemente reducido. La sincronizada deflación reduce la demanda miocárdica de oxígeno, mejora el vaciado ventricular y los resultados en todo el rendimiento cardíaco. El CS300 tiene 3 modos de operar: automático, semiautomático y manual. Cuando se usa el Catheter 7 French, la calibración es igual en los 3 modos de operación. Cuando el modo automático está seleccionado, el CS300 selecciona las mejores opciones disponibles y configura inmediatamente el tiempo de inflación y deflación. El CS300 irá buscando las mejores configuraciones secuencialmente. La sincronización es evaluada constantemente ajustándose a los cambios en el ritmo cardíaco del paciente. En el modo semiautomático, el operador es responsable de las configuraciones iniciales del VIA. Luego el CS300 ajustará la sincronización en respuesta a los cambios de ritmo cardíaco. Si la señal de disparo se pierde, el CS300 emitirá el sonido de una alarma para que el operador pueda restaurarla o seleccione otra.
Este modo brinda mayor flexibilidad en casos dificultosos. En el modo manual, el operador se responsabiliza por seleccionar la señal de disparo, configurar el tiempo de deflación e inflación y mantener correctamente la sincronización en caso de un cambio en el ritmo cardíaco. Este modo de operar es frecuentemente utilizado por pacientes en cardiología pediátrica. El CS300 ofrece un inicio rápido para proveer más tiempo a la terapia. Esta característica emplea algoritmos sofisticados que permiten al personal médico concentrarse en las necesidades del paciente en lugar de preocuparse por la bomba. Cuando el CS300 es encendido, este seleccionará inmediatamente el modo automático, evaluando y seleccionando las mejores opciones para el paciente. Cuando el balón es conectado al CS300 y el operador inicia el sistema, el CS300 automáticamente limpiará y llenará el balón. Luego calibrará el sensor de presión de fibra óptica inmediatamente. Cuando se conecta el catéter 7 French, el tiempo de bombeo es configurado al instante, maximizando la sincronización. Se recomienda al operador evaluar la respuesta fisiológica a la sincronización después de que el proceso de inicio es completado. El tiempo de inflación es seleccionado de forma automática. Sin embargo, el tiempo de deflación puede variar considerablemente. Por consiguiente, aún en el modo automático, el operador tiene la opción de ajustar el tiempo de deflación si así lo desea. El CS300 puede dividirse en dos subsistemas, el electrónico y el neumático. El sistema electrónico consiste en el monitor a color y sus controles, la grabadora de doble trazo y los controles para ajustar la pulsación del balón. Brindando mayor flexibilidad, el monitor puede rotar y ubicarse en casi cualquier ángulo. También puede ser desmontado. El monitor muestra los electrocardiogramas, las ondas de presión arterial y demás información esencial. Los controles del monitor están situados debajo de la pantalla. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestran los mensajes de advertencia, alertando al operador de las condiciones clínicas del paciente y de las funciones del sistema. La línea superior está reservada para alarmas de alta prioridad. Las siguientes tres líneas darán a conocer alarmas de mediana y baja prioridad. Así como mensajes informativos, los cuales serán ubicados en orden de importancia. El sistema neumático está formado por el catéter de balón dentro del paciente y un módulo de eliminación de condensación y disco de seguridad. El disco de seguridad está compuesto por dos partes simétricas separadas por un diagrama poliuretano. El lado del disco correspondiente al paciente es llenado con un volumen de helio fijo. Presión y vacío se aplican alternadamente en el otro lado del disco, revolviendo el helio en ambas direcciones entre el catéter y el disco. El vaciado se aplica justo antes de la siguiente sístole, iniciando la deflación del balón. Cada 2 horas el llenado automático limpiará y llenará el sistema del disco de seguridad del paciente. Durante este periodo de tiempo, la contrapulsación se detendrá y el mensaje de llenado automático aparecerá. Cuando un catéter Sensation 7 French es conectado, el CS300 también iniciará una calibración instantánea del sensor y el mensaje emitido durante este tiempo será llenando automáticamente y reduciendo a cero. El ensamblaje de eliminación de condensación remueve automáticamente la condensación del sistema neumático. Esto mejora el rendimiento neumático y reduce la intervención de un operador. La configuración del CS300 es rápida y sencilla. Conecta el cable de la línea a una apropiada salida CA, asegurándose que el cable de poder esté conectado a la parte trasera de la bomba y que el interruptor principal esté encendido. Esta conexión suministra poder a las baterías. Por consiguiente, confirme que la conexión es efectiva revisando que el indicador de carga de la batería en la pantalla esté iluminado o parpadeando. Ahora enciende el sistema. Esto iniciará un chequeo interno de ambos sistemas, neumático y electrónico, lo cual llevará unos 10 segundos aproximadamente. Una vez terminado se emitirá el mensaje System Test OK. El CS300
se configura inmediatamente en el modo de operación automático. Abra el tanque de helio con la llave en sentido horario y verifique la presión. El indicador de presión en la parte trasera de la bomba y el icono de helio en el monitor indicarán entonces el nivel de helio en el tanque. Conecte un cable ESG compatible con Datascope en la parte trasera del CS300 para establecer los niveles de electrocardiograma que aparecen en la parte izquierda del monitor. En el modo automático, la bomba seleccionará las mejores opciones basadas en las fuentes disponibles. En el modo semiautomático o manual, las opciones del ESG se pueden seleccionar ingresando a las señales del SG-AP. En general, la sonda 2 provee la mejor onda R para el disparo y es la sonda que se selecciona automáticamente cuando se enciende la bomba. Cuando se utiliza el catéter 7 French, el cable naranja del sensor deberá pasar el campo estéril y conectarse al módulo central para establecer presión. La calibración se iniciará después de la inserción del vía y de que comience la pulsación. Cuando se utiliza un medio convencional para el vía u otra fuente de presión, conecte el transductor en la parte trasera del CS300 para establecer presión arterial. La señal de presión aparecerá en la parte izquierda del monitor. La palabra directa tomará lugar cuando se seleccione una fuente de presión directa. Ningún cero se posicionará al costado de la presión sistólica en la parte derecha de la pantalla. Esto indicará que el sensor o el transductor debe reducirse a cero. Para calibrar el sensor vía, después de que se inserta el vía y el sensor está conectado a la bomba, presione la tecla de inicio y este se calibrará automáticamente. La presión sistólica, diastólica y demás serán desplegadas exitosamente siguiendo una exitosa calibración. Para una fuente convencional de presión arterial, abre el transductor presionando la tecla Zero Pressure por 2 segundos. Cierre el transductor y luego note que ahora se despliegan las presiones sistólicas, diastólicas y otras más. El CS300 priorizará un sensor vía conectado y funcional en lugar de otras fuentes disponibles de presión como la directa. El sensor vía debe estar desconectado para activar la salida de la presión arterial del transductor. En el modo automático, la bomba elegirá la mejor fuente de presión, basándose en las disponibles. En el modo semiautomático o manual, las fuentes de presión directas o externas son seleccionadas ingresando las opciones del SG-AP. Une el catéter vía y el apropiado extensor al disco de seguridad. Ahora podrá apreciar en el monitor la onda de la presión arterial. El ancho de la porción intensificada, como lo indica la línea horizontal graduada debajo de ella, representa el periodo de tiempo en el que se inflará el vía. Las líneas verticales degradadas correspondientes con la porción intensificada representan el punto en el que los comandos de la inflación y la deflación son enviados. En el modo automático, la sincronización se configura inmediatamente. Para la inflación del vía, no se requiere la intervención de un operador. Para la deflación, el usuario puede hacer modificaciones, pero estas no son normalmente necesarias. Para iniciar la asistencia cardíaca, presione Inicio. Si un sensor vía está conectado, la secuencia de llenado automático y reducción a cero se iniciará. Confirme que estas secuencias estén en proceso revisando el monitor. El mensaje llenado automático y reducción a cero será publicado en el campo de avisos. Durante este proceso, el circuito será limpiado y llenado con un calibrado volumen de helio. Esto se repetirá una vez más antes de empezar la asistencia. Si un sensor vía está presente, la calibración será automáticamente durante este proceso. Una vez terminada la secuencia, el mensaje desaparecerá y el indicador de la tecla de inicio parpadeará con cada ciclo de inflación. Si no hay un sensor vía, la bomba iniciará solo un llenado automático y el mensaje que aparecerá será llenado automático. El CS300 comenzará la contrapulsación con el nivel de aumento configurado al máximo. Después de 1 minuto de asistencia,
Verifique que el límite sea de aproximadamente 10 milímetros de mercurio debajo de la aumentación de la presión diastólica del paciente, como se muestra en la imagen. El sistema y sus alarmas funcionarán completamente requiriendo una intervención mínima por parte de un operador. Las únicas intervenciones las hará ocasionalmente para solucionar algún problema. A pesar de que los problemas son poco frecuentes, el operador debe familiarizarse con los siguientes procedimientos y consultar el manual de instrucciones para mayores detalles. Cualquier alarma o condición de advertencia del CS300 producirá un mensaje en la pantalla del monitor. Cada alarma brindará al operador la opción de acceder a una ventana que informará sobre las posibles causas de la alarma, así como recomendaciones para corregir estos problemas. El contenido de las ventanas de ayuda es personalizado y basado en cada mensaje de alarma. Si más de una alarma es emitida, el acceso de las ventanas de ayuda estará en función a la prioridad de la alarma. Para mayor referencia, en el manual del operador encontrará información detallada sobre las alarmas y los mensajes informativos. Las alarmas se categorizan en alta, mediana y baja prioridad. Las alarmas de alta prioridad indican situaciones que requieren la respuesta inmediata de un operador. La contrapulsación será suspendida para la mayoría de alarmas de alta prioridad y un icono de alerta rojo parpadeante acompañará al mensaje. El sonido correspondiente será el siguiente. Existen dos categorías generales para las alarmas de alta prioridad. Alarma de la señal de disparo, relacionadas al sistema electrónico e indica que la señal de disparo no está disponible o no es confiable. Y la alarma del catéter, relacionada al sistema neumático de la bomba. La alarma de la señal de disparo incluye lo siguiente: sin señal de inicio, persistencia de baja señal, sin señal de presión para el disparo, comprobar la sincronización del marcapasos, interferencia en la señal de disparo, SG detectado. El acontecimiento y respuesta a estas alarmas difiere dependiendo si el sistema está en modo automático, semiautomático o manual. Por ejemplo, sin señal de presión para el disparo, comprobar la sincronización del marcapasos, interferencia en la señal de disparo y SG detectado, solo ocurren en el modo semiautomático o en el manual. Aunque la contrapulsación se suspende durante la mayoría de estas alarmas, estas continuarán automáticamente una vez restablecida la señal de disparo. SG detectado es la única alarma que no suspende la contrapulsación. Cuando el sistema se encuentra en modo automático, la alarma sin señal de disparo es probablemente generada por un SG válido y la señal de disparo de la presión arterial nula o existente. Si esta alarma es emitida, el operador debe reposicionar o reemplazar los electrodos y revisar la integridad de todos los cables y conexiones. Con un sensor vía, confirme la conexión al sensor del módulo. Cuando un transductor está en uso, procure restaurar el nivel de presión arterial limpiando el circuito y verificando que el transductor no presente ventilación alguna. Si la alarma continúa, cambie al modo semiautomático e incremente la ganancia del SG usando las opciones del menú de la bomba. Finalmente, utilice los controles de inflación y deflación para ajustar la sincronización si es necesario, y siga con la contrapulsación presionando la tecla de inicio. Si aparece la alarma de persistencia de baja señal, es probable que se deba a que la señal del SG y de la presión arterial se mantengan bajas por un periodo prolongado. Si esta alarma toma lugar, el operador deberá intentar mejorar la señal del SG, asegurando que los electrodos estén haciendo buen contacto y que estén bien posicionados. Cuando un sensor vía está en uso, confirme la conexión al sensor del módulo. Cuando un transductor está en uso, procure restaurar la presión arterial vaciando el circuito, verificando que el transductor no quede ventilado y verificando la integridad de las conexiones. Si el problema de señal continúa, cambie a modo semiautomático y verifique la señal de disparo. Finalmente, use los controles de inflación y deflación para ajustar la sincronización en caso sea necesario y reanude el sistema.
Cuando se opera en modo semiautomático o manual, si el mensaje es sin señal de disparo, entonces la causa es que no existe una señal de disparo válida o se ha perdido en la señal de disparo del SG o en la del marcapasos. Para responder a esta alarma, el operador deberá reposicionar los electrodos y revisar la integridad de todas las conexiones. Luego vaya a las opciones del menú SG-AP y seleccione un SG alterno y uno externo si es apropiado. A continuación, ajuste los niveles del SG ingresando a las opciones del menú de la bomba. Si el problema continúa, seleccione otra señal de disparo utilizando las flechas y reinicie la contrapulsación presionando la tecla de inicio. Si el mensaje emitido es sin señal de presión para el disparo, el motivo es la falta de una señal de disparo válida mientras está en el modo de señal de presión para el disparo. En este caso, el operador deberá cerciorarse de que la señal de presión deseada, directa o externa, esté seleccionada. Utiliza el menú del SG-AP para seleccionar la fuente de presión. Luego, con el sensor vía, confirme la conexión al sensor del módulo. Cuando se utiliza un transductor, verifique que éste no presente ventilación y revise sus conexiones. Si aún es requerida la presión para el disparo y la señal está seleccionada manualmente, reduzca la señal de presión para el disparo utilizando el submenú de las opciones del menú de la bomba, como se muestra aquí. Sería apropiado seleccionar una señal diferente utilizando las flechas. Luego simplemente reanude el sistema presionando inicio. Si la alerta de sincronización del marcapasos se activa, el probable motivo será que no se han cumplido los requisitos de la señal del marcapasos BAV para el disparo. La alarma también sonará si el ritmo del marcapasos B es mayor a 185 latidos por minuto o el marcapasos AB está sobre los 125 latidos por minuto. En este caso, se deberá disminuir el ritmo del marcapasos. En el caso del AB, el sistema debe ser capaz de identificar un intervalo entre los 80 y 224 milisegundos. Si la alarma se activa y el paciente necesita del marcapasos, el operador deberá seleccionar la fuente de disparo del SG utilizando las flechas. La alerta de interferencia en la señal de disparo se emite a causa de un ruido electroquirúrgico que ha sido detectado mientras se seleccionaba la señal de disparo para el marcapasos. Esta alarma buscará seleccionarse sola para reiniciar el sistema automáticamente. Si el problema persiste, el operador deberá seleccionar la señal de presión para el disparo manualmente. Luego verifique la sincronización y ponga en marcha el sistema. SG detectado es la última alarma de señal de disparo que puede aparecer en el modo semiautomático o manual. Esta alarma es emitida cuando un SG válido es detectado en el modo interno de disparo. Seleccione el SG como señal de disparo usando las flechas. Luego verifique la sincronización y reanude el sistema. Usted ha visto la categoría de alarmas de alta prioridad relacionadas con el sistema electrónico del CS300. La segunda categoría en alarmas de alta prioridad son las alarmas de catéter, derivadas del sistema neumático del CS300. El CS300 monitorea continuamente muchos de los parámetros específicos del sistema neumático, desde la bomba hasta el catéter en el paciente. Si un cambio es detectado o uno de los parámetros específicos no es respetado, la contrapulsación aórtica será suspendida y la alarma sonará. Las 8 principales alarmas del catéter son: fuga en el circuito del balón, pérdida rápida de gas, balón catéter desconectado, examinar el balón catéter, sangre detectada, fallo en el llenado automático de helio, error en el llenado automático y se requiere un llenado automático. Hay 3 posibles causas para la fuga en el circuito del balón. Estas son: una pequeña fuga en el paso de gas o en el circuito, una conexión perdida o un alto índice de difusión de helio. Si la alarma suena y en la pantalla aparece el mensaje de pérdida rápida de gas, entonces lo más probable es que exista una gran fuga en el circuito neumático. La alarma de balón catéter desconectado indica que seguramente el catéter o el tubo extensor de alguna forma se ha desligado de la bomba.
Si la alerta examina el balón catéter se activa inmediatamente después de la inserción, podría ser que el balón catéter o la alargadera del catéter están acodados o el balón no se desenrolló por completo. Esta alarma también puede indicar una obstrucción en el balón catéter o en los tubos. Datascope recomienda al operador tomar las siguientes acciones para cualquiera de las alarmas relacionadas al catéter. Primero, inspeccione si hay alguna fuga en la unidad. Luego, examine las conexiones del disco de seguridad de eliminación de condensación, las conexiones del balón catéter, la tubería de llenado automático y el de drenaje. Revise cuidadosamente si hay sangre en la tubería de helio. El aspecto de la sangre podría ser rosado y espumoso o granulado y oscuro. Si se nota alguna de estas formas, detenga la pulsación y avise a un médico inmediatamente. Antes de reiniciar la asistencia cardíaca, verifique que no haya fuga en ninguna de las conexiones. Luego llene el balón catéter presionando el botón de llenado por 2 segundos. Continúe la pulsación presionando la tecla de inicio. Advertencia. La continua pulsación con un balón catéter que presenta una fuga puede generar la formación de un gran coágulo de sangre dentro de este. Como consecuencia, el balón podría atascarse, lo cual requeriría una intervención quirúrgica para retirar el balón catéter. Las restantes 3 alarmas neumáticas son: fallo de llenado automático. No hay helio, lo que indicaría que el tanque de helio está cerrado o vacío. El operador deberá abrir el tanque o reemplazarlo por uno lleno. El fallo de llenado automático indica que el CS300 no puede llenar el balón catéter automáticamente. La alarma de que se requiere un llenado automático sonará si el modo de llenado del balón catéter ha sido cambiado de manual a automático sin un llenado automático. La alarma "se detecta sangre" es anunciada siempre que los sensores en el CS300 indiquen la posibilidad en el disco de seguridad. Este problema necesita que el operador revise inmediatamente si hay sangre en la tubería de helio. Si se detecta cualquier cantidad, por más pequeña que sea, detenga la contrapulsación y avise raudamente a un médico. Mientras espera al médico, sería conveniente que busque el manual de instrucciones para quitar el balón catéter y contacte al servicio telefónico gratuito en caso de emergencias, el cual es efectivo las 24 horas del día y los 365 días del año. Aumento por debajo del límite establecido es una alarma de alta prioridad que no suspende la contrapulsación. Sin embargo, alerta a los clínicos que la aumentación diastólica ha bajado del límite seleccionado para el paciente. El operador deberá evaluar el estado hemodinámico del paciente. ¿Hay algún cambio? Si no lo hay, la alarma del límite de aumento se configurará muy alta o muy baja. Si se configura muy alta, reconfigure los límites a un rango de 8 a 10 milímetros de mercurio debajo de la aumentación de la presión diastólica del paciente. Si la configuración de la aumentación se sitúa muy baja, sería apropiado aumentar el control de aumentación correspondiente. Para reiniciar o cambiar los límites de la alarma de aumentación, presione la tecla de aumentación una vez para activar las flechas en el círculo de navegación. Luego incremente o disminuya. Cuando los límites estén configurados, presione una vez más la tecla de aumentación para desactivar las flechas. Las alarmas de prioridad media requieren la pronta intervención de un operador. Esta clase de alarma no suspende la contrapulsación, pero indicaría la necesidad de corregir algo. Un icono de alarma amarillo parpadeará y el sonido correspondiente será el siguiente. Las alarmas de prioridad media son: calidad de señal baja, sin fuentes de presión, falla en el sensor de balón catéter, batería baja. La alarma de calidad de señal baja aparecerá en el modo automático. El probable motivo es que el ECG y la señal de presión arterial son deficientes durante el disparo del ECG.
Ante esta alarma, el operador deberá intentar mejorar la señal del ECG, asegurándose de que los electrodos estén bien colocados en el torso del paciente y que estén haciendo buen contacto con su piel. También deberá revisar las conexiones sin excepción alguna. Si un transductor convencional está en uso, verifique que no tenga fuga y procure restaurar el nivel de la presión del pulso nivelando el circuito. La alarma sin fuente de presión aparecerá en el modo automático y ni la fuente de presión directa ni la externa son detectadas. Si usa un sensor vía, asegúrese que el cable del sensor esté bien conectado. De otra forma, genere una fuente de presión arterial conectando un transductor estándar a la bomba o utilice cable de interfase desde la salida de presión arterial de un monitor externo a la bomba. La falla del sensor óptico vía y la alerta de batería baja pueden ocurrir en cualquier momento de operación. Si hay una falla en el centro óptico del catéter vía, esta alarma se activará. Asegúrese de que el cable del sensor esté bien conectado al módulo. Si es necesario, genere una fuente de presión arterial alterna, conectando un transductor estándar a la bomba o un cable de interfase desde la salida de presión arterial de un monitor externo a la bomba. El CS300 activa la alarma de batería baja cuando le quedan menos de 30 minutos de tiempo operativo. El operador deberá verificar que el sistema esté conectado correctamente a la fuente de poder y que el interruptor de encendido esté activado. Una batería completamente cargada es indicada en la parte frontal de la bomba por una luz continua LED. Si la luz parpadea, la batería está cargándose. Una vez que termine de parpadear, la batería estará recargada. Para asegurar que la batería no se descargue, el sistema debe estar conectado a una fuente de poder, así la bomba no está en uso. La única alarma de menor prioridad es: no se puede actualizar la sincronización. Un icono amarillo de alarma aparecerá con un mensaje, como lo puede percibir, y el sonido correspondiente será el siguiente. El operador deberá mantener el CS300 en un modo automático mientras se hace un intento de localizar el origen de este problema, los cuales pueden ser los siguientes: baja calidad de ondas, una pulsación cardíaca continua de menos de 30 latidos por minuto o mayor de 150 latidos por minuto, baja aumentación diastólica. El operador deberá examinar la calidad de las ondas de presión arterial. Si la señal está ausente o nula, revise los cables de conexión. Cuando se usa un transductor, verifique que no haya ventilación. Si el nivel de pulsación es inusualmente alto o bajo, considere limpiar los límites de fluido. Para la baja aumentación, confirme que la aumentación diastólica pueda observarse en la configuración más alta. Si no, revise el balón catéter y los tubos en caso de obstrucciones. Cámbielos si es posible. Si los problemas persisten, cambie a modo de semiautomático. Verifique la señal de disparo. Verifique la sincronización utilizando los controles de inflación y deflación. Y reanude la contrapulsación presionando Inicio. Ya hemos completado el reconocimiento de las alarmas del sistema. El CS300 también emitirá diversos mensajes informativos. Esto brinda al operador información del sistema usando mensajes textuales acompañados muy pocas veces de un sonido recordatorio. El mensaje de bajo nivel de helio indica que hay menos de 24 llenados automáticos disponibles en el tanque. Este mensaje aparece cuando el CS300 detecta una disminución en la presión del tanque de helio por debajo de un nivel seguro preestablecido. En esta situación, el usuario debe verificar que el tanque esté abierto. Si no lo está, gire la válvula en sentido horario. En caso el tanque se esté quedando vacío, reemplácelo. El CS300 continuará la contrapulsación mientras el tanque es reemplazado. El mensaje de standby se presentará luego de que la bomba esté inactiva por un tiempo prolongado. El mensaje desaparecerá cuando el operador verifica si es apropiado reiniciar la contrapulsación. Si así lo es, continúe la asistencia cardíaca presionando la tecla Inicio.
Dos mensajes de información importantes pueden surgir cuando el CS300 se encuentra en modo semiautomático. Estos son señal de disparo irregular y compruebe la sincronización de marcapasos. El probable motivo para el mensaje de señal de disparo irregular es la variación muy desmedida como para que el algoritmo del CS300 pueda predecir la precisión sistólica cuando se selecciona la presión de disparo. Lo más importante que debe recordar un operador en esta situación es que no debe ajustar la deflación del vía. El sistema compensa esto automáticamente, desinflándolo antes para evitar la interferencia con la eyección sistólica. La mejor forma de afrontar esta situación, si continúa la alteración rítmica, es usar el modo ESG para un ajuste más confiable. El último mensaje por revisar en este programa es comprobar la sincronización de marcapasos. Esto ocurre cuando el operador cambia a modo semiautomático. El operador simplemente deberá ajustar una correcta sincronización y, si es necesario, regular la inflación y la deflación para óptimas condiciones. Luego presione Inicio para continuar la contrapulsación. Ya hemos examinado todas las alarmas y avisos pertinentes al CS300. Para una mejor información, el operador puede integrarse a la demostración o capacitación en el sistema que ofrece Datascope para repasar constantemente las aplicaciones de la bomba o para capacitar nuevos operadores. La capacitación contiene un programa de simulación de ECG y presión arterial con cambios de ritmo cardíaco y arritmias. Cuando el programa de entrenamiento está ejecutándose, en el CS300, el mensaje System Trainer aparecerá en la pantalla. Este mensaje permanecerá hasta que el programa de entrenamiento sea retirado y el CS300 regrese a sus aplicaciones terapéuticas. La operación de algunos dispositivos médicos complejos implica el uso de funciones infrecuentes. El CS300 utiliza menús de fácil acceso que proporcionan un rápido camino a estas funciones. Es imprescindible, cuando se busca una función poco utilizada, encontrar el menú que describa la función lo más rápido posible. Con este propósito, hay una referencia para cada menú y submenú situadas en la parte superior de la consola de la bomba. Se tiene acceso a todos los menús presionando la tecla de menú, como se muestra aquí. Abre una ventana de opciones con una barra movible que actúa como cursor. Las teclas de flecha en el menú circular de navegación controlan el movimiento de la barra. Abra el menú deseado señalándolo con la barra. Para seleccionar un ítem alternativo, use las teclas de flecha arriba y abajo. La grabadora de doble trazo del CS300 ofrece una copia de registro de los datos del paciente. Varios formatos son aprobados. Seleccione el formato deseado yendo primero al menú de preferencias del usuario y a continuación seleccione las preferencias del submenú de la impresión. Los formatos disponibles son de doble trazo, de un solo trazo. Las opciones de onda son ECG, presión arterial y la presión del balón. Al término de la grabación, una copia de rastro se adjuntará a la tira. La anotación describe el estado del paciente y del sistema. El formato de la anotación depende de la frecuencia de selección de asistencia de la vía. Cuando 1.2 o 1.3 es seleccionado como la frecuencia vía, la grabadora imprimirá la información de la presión sistólica y diastólica asistida y no asistida. Para obtener una impresión estática, presione la tecla Imprimir. Para crear una impresión continua, mantenga presionada la tecla Imprimir por 2 segundos. El LED parpadeará mientras la impresión continúa. Para detener la impresión continua, presione nuevamente la tecla Imprimir. El CS300 está equipado con un sensor Doppler, el cual utiliza técnicas de ultrasonido para detectar el flujo de sangre vascular. Para usar el Doppler, primero debe abrir el compartimiento derecho de la bolsa de almacenamiento.
El Doppler se encuentra dentro de este compartimiento. Remuévalo de la bolsa, luego coloque una cantidad en la superficie del transductor o en la piel del paciente. Encienda la unidad de Doppler y coloque la sonda por encima de la arteria a examinar. Mejores resultados se obtienen cuando la sonda se sostiene en un ángulo de 45 grados con referencia a la piel del paciente. Ahora escuche la vibración del flujo sanguíneo y ajuste el volumen como sea necesario. El Doppler del CS300 posee su propia batería. Si necesita cambiarla, retire la cubierta, saque la batería e instale una nueva alcalina de 9 voltios. Las recomendaciones específicas que deben seguirse cuando se emplea el CS300 en operaciones portátiles se enfrentan a los cambios de altitud, interferencia de audio, verificación de batería y cambios en la consola. Siempre asegúrese de tener cargada la batería del CS300 y llevar consigo otra de respaldo. Si el transporte de la unidad afronta variaciones de altitud, estas deben ser detalladas en la unidad. Las compensaciones a estas variaciones se ejecutarán automáticamente en el modo llenado automático, pero en el modo de llenado manual deberá realizarla un operador. El sistema CS300 deberá ser montado de forma segura y estable cuando se use en una ambulancia, helicóptero o aeronaves de ala fija. Precaución. Debido al continuo alto nivel de ruido, el operador deberá estar pendiente de los mensajes de alarma en la pantalla. Durante esta operación móvil, el CS300 utilizará una batería portátil recargable. Antes de llevar a cabo esta operación, la batería deberá estar completamente cargada. Una batería cargada puede reconocerse por el diodo emisor de luz, LED, en el panel frontal. El estado de la batería puede apreciarse en la pantalla cuando el CS300 está operando desde una batería recargable. Cuando a la batería le queda 30 minutos de tiempo operable, la alarma de prioridad media se activará y se emitirá constantemente un mensaje advirtiendo que está por terminarse. El indicador con el icono de la batería vacía empezará a parpadear. El módulo de eliminación de condensación estará inoperable. Con la finalidad de transportar fácilmente el CS300, la consola ha sido diseñada para poder removerse de la unidad con o sin la batería puesta. Cuando remueva la consola de la bomba o el monitor o los vuelva a montar, asegúrese que las ruedas estén bloqueadas como se muestra aquí. Para remover la consola con la batería puesta, quítela presionando el resguardo ubicado en el lado derecho. Libérala de esta manera. Levante la consola de la bomba hacia fuera de la unidad. Para quitar la consola desconectando la batería, levante las palancas de liberación de la batería para desbloquear la posición. Levante la consola hacia arriba y fuera del carro. Para liberar la batería del carro, desbloquee la batería presionando el resguardo y tire de esta hacia afuera. Quite la batería. Con las palancas de liberación en posición de desbloqueo, levante la consola y bájela a la altura de la batería. Regrese las palancas a la posición de bloqueo, como se muestra aquí. Para colocar el monitor en la consola de la bomba, quite el monitor del carro presionando el botón en la parte trasera del monitor y colóquelo en la parte superior de la consola. Asegúrelo bien antes de mover el sistema. Extienda hasta que esté bloqueada, inclínelo y métalo al transporte como se muestra en la imagen. Desligar a un paciente del apoyo del balón catéter se logrará reduciendo la frecuencia del tratamiento, aumentando la contrapulsación o cambiando estos dos procedimientos.
Cuando se ejerce este desligamiento es recomendable una evaluación constante de los parámetros hemodinámicos y de la condición del paciente. Si se reduce solamente el aumento de la contrapulsación aórtica, esto no debe bajar de la mitad señalada por el indicador de estado. Este programa ha repasado la iniciación y modo de operación del sistema Datascope CS300, como se esbozó en la abreviada guía del operador. Cualquier operador estará completamente familiarizado con los procedimientos detallados en esta guía. Datascope es pionero en el desarrollo del primer balón de contrapulsación aórtico. El compromiso de Datascope con la mejora de la tecnología, el servicio de soporte clínico profesional y las habilidades de gestión de la información ayudarán a que tu hospital mantenga un programa de contrapulsación aórtico efectivo y productivo. El rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso del CS300 refleja más de 30 años de experiencia en el desarrollo de este sistema y el compromiso para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias. Precaución. Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta de este producto por parte o bajo la orden de un médico. Revise las indicaciones, advertencias, contraindicaciones, precauciones e instrucciones para su uso.